alguna ocasión te has preguntado por qué las personas piensan como piensan o también has querido implementar cambios para mejorar tu salud mental, pero no sabes por dónde empezar? Pues no te preocupes, en esta ocasión te vengo a recomendar 10 libros para entender un poco más la psicología de las personas y para hacer cambios en tu salud mental. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios, donde hablo de libros, más libros y de repente un poco de la experiencia lectora y algunas adaptaciones cinematográficas de libros. En esta ocasión les quiero hablar de 10 libros que me encantan y que siento que les podrían ayudar muchísimo a mejorar su entendimiento sobre la psicología humana y también a saber un poquito más de cómo podemos mejorar nuestra salud mental. El primer libro que les quiero recomendar es uno que se llama La ciencia de la felicidad de Sonia Lyubomirsky. Este libro me encanta porque está hecho por una autora que se dedica al campo de la psicología positiva o la psicología del bienestar, que básicamente es un campo de la psicología que se empezó a desarrollar una vez que se dieron cuenta que mucha de la psicología estaba enfocada en los problemas, en las enfermedades, en todo este aspecto un poco más negativo y patológico de en sí el bienestar. Y en una ocasión decidieron que también pues debería de haber una rama que se enfocara en lo bueno, en lo positivo, en lo pues relacionado con la felicidad y el optimismo. Y en este magnífico libro vamos a ver muchos de los descubrimientos y de los conocimientos más recientes sobre la psicología positiva. Vamos a entender cómo es que funciona un poco esta cuestión de la felicidad y del bienestar y qué es lo que podemos hacer para mejorar poco a poco nuestra felicidad y nuestro pues sentido y calidad de vida. Es un libro que me gustó bastante porque te explica mucho la situación, te explica también cuáles son los experimentos que se han hecho para llegar a las conclusiones y a los tips que te dan en este libro y finalmente te dan muchas recomendaciones muy prácticas con un paso a paso y guías muy detalladas en las cuales tú puedes empezar a implementar ciertas actividades, ciertos ejercicios y pues ciertas formas de pensar que te harán ser más feliz. De verdad es una joyita y es un libro que les recomiendo muchísimo. El segundo libro del que les quiero hablar es uno de los libros más conocidos y definitivamente uno de los libros que debe de recomendarse más y es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. En caso de que no lo conozcan, este libro fue escrito mientras el autor estaba en un campo de concentración y él nos cuenta un poco cómo fue la experiencia estando ahí y también cómo fue su perspectiva como un psicólogo que estaba viendo el comportamiento de las personas en esta situación tan complicada, tan desoladora y tan difícil y nos cuenta qué es lo que él aprendió y qué es lo que llegó a ver en muchas de las personas que estaban en este campo de concentración. Llega a hacer un análisis bastante crítico, frío, calculador, pero al mismo tiempo muy interesante y muy pues humano sobre qué es la condición humana, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos puede ayudar a seguir adelante incluso en situaciones muy pero muy difíciles en donde pareciera que no hay un camino a seguir. Y en este libro, como les comenté, él nos cuenta un poco de esta experiencia, pero también muchas de las reflexiones y de las ideas que lo han hecho y lo han ayudado a salir adelante, y no solo a él, sino también a muchos de sus pacientes. Es un libro muy interesante que nos va a dejar reflexionando en sí qué es el sentido que nosotros le damos a la vida y cómo es que podemos plantear uno para seguir adelante y en general tener una mejor calidad de vida. Un libro excelente que les recomiendo a más no poder. En el puesto número 3 les tengo Deberías hablar con alguien de Lori Gottlieb, otro de mis libros favoritos que me encanta porque nos da muchos conocimientos sobre en sí la psicología y la salud mental, no de forma muy explícita, sino que lo hace por medio de historias. En este libro, Lori nos cuenta que ella en algún momento de su vida, después de pasar por una ruptura amorosa que sí le causó pues muchísimo tumulto emocional, decidió ir a terapia a pesar de que ella también es terapeuta y nos cuenta en este libro tanto su experiencia yendo a terapia y superando este conflicto y esta ruptura amorosa, como también la de 4 o 5 pacientes que están pasando por momentos difíciles. Una es una mujer ya de la tercera edad que está como harta de la vida y triste y ya no quiere vivir. Entonces ella tiene que ver cómo ayudarla y cómo en sí guiarla a encontrar un sentido de vida, incluso en este momento en donde ella cree que no lo habrá. Otra de sus pacientes es una paciente muy joven que tiene una enfermedad mortal y tiene que ver cómo va a lidiar con estos últimos días, semanas, incluso meses de su vida. Nos deja reflexionando mucho sobre la mortalidad, sobre el hacer lo que queremos y cuestiones similares. Otro es un hombre que es muy exitoso en el aspecto profesional, pero que tiene como muchos problemas, ansiedad, estrés, no sabe muy bien cómo lidiar con su familia y también nos cuenta un poco cómo es que ir a terapia lo va ayudando a superar muchos de sus problemas.
Y finalmente también tenemos a una mujer bastante joven que tiene problemas en relaciones tanto de pareja como amistosas, y también vemos qué tipo de estrategias y de pensamientos le ayudan a salir adelante. Estas 5 historias la verdad es que están todas muy pero muy bien narradas. Me gusta mucho porque la autora nos da suficiente contexto de cada uno de los personajes, aunque nuestras personalidades, contextos y en sí perfiles no sean muy parecidos a los de los protagonistas de este libro. Creo que todos nos ayudan a tener un poco más de ideas de cómo podemos lidiar con una situación similar, o también nos dejan reflexionando en por qué ciertas personas actúan de X o Y manera. Es un libro muy bueno, muy entretenido, que también te deja como que sintiendo muy bien, así que se los recomiendo bastante. Después, en el cuarto puesto, también les tengo uno de mis libros favoritos, y es uno que se llama Más Platón y Menos Prozac. Y este libro, como creo que se pueden imaginar por el título, es sobre un señor que de hecho hizo como una asociación para tratar con problemas de psicología, pero desde una perspectiva filosófica. Entonces lo que hacen es que usan muchas teorías y corrientes filosóficas, algunos conceptos que se tienen de Kant, del existencialismo, de los estoicos, de Ayn Rand, de Sigmund Freud y muchas otras áreas relacionadas un poco con la filosofía. Y lo que hace es, al igual que Lori nos cuenta, pues varios casos de personas que están padeciendo algún problema, puede ser con su carrera profesional, puede ser con su familia, con sus amigos, puede ser con el hecho de vivir y en sí pues preguntarse como que cuál es el sentido de la vida o qué estamos haciendo aquí, cuál es la meta en mi vida. Y en todos los casos se hace un análisis de la situación y luego se menciona cómo se pueden usar ciertas filosofías para ayudar a las personas y guiarlas dependiendo de su situación. De verdad se me hace un libro muy pero muy bueno, que no solo te va a hacer conocer un poquito más de algunos de los problemas más comunes al ser humano, sino que también te va a dar ideas de cómo puedes emplear la filosofía para mejorar tu vida. Se me hace un libro excelente y lo recomiendo a más no poder. En el quinto puesto les tengo un libro que creo que no está disponible en español, pero si leen en inglés se lo recomiendo muchísimo, y es uno que se llama Why Has Nobody Told Me This Before, de la doctora Julia Smith, que sería algo así como ¿por qué nadie me dijo esto antes? Este libro me gustó muchísimo porque aborda muchos de los problemas comunes que podemos tener que generalmente impactan nuestra salud mental, desde la ansiedad, el estrés, el miedo, el pasar por un duelo, ya sea porque alguien falleció o porque perdimos una relación o un trabajo. Habla de también pues mucho de este autosabotaje y autocrítica que nos hacemos constantemente, y una de las cosas que más le rescato a este libro y una de las razones por la que más lo recomiendo es que la autora trata todo desde una manera como muy comprensiva, te habla como si fueras un amigo, todo es como muy relajado, pero al mismo tiempo te va explicando muchos conceptos básicos, te va dando herramientas de qué es lo que puedes hacer, y también se enfoca mucho en la prevención más que en el tratamiento. Entonces algo que ella recomienda mucho a lo largo de todo el libro es que uno empiece a ver esto de mantener una salud mental como si fuera una salud física a la que le tienes que dedicar un tiempo cada día o cada 2 o 3 días para lograr estar en un estado óptimo. Y como les comenté, lo que más me gusta de este libro es que te da los pasos uno a uno, te dice exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, y siento que es una guía muy pero muy buena. Y de verdad, si tienen esa curiosidad y si quieren mejorar como que día a día su salud mental, este es un libro muy pero muy recomendado. En el puesto número 6 les tengo uno de mis libros favoritos de la vida, y es ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, de la doctora Melanie Joy. Melanie es una psicóloga que en un momento se hizo vegana y quiso saber como que cuál era la razón por la que muchas personas se declaran amantes de los animales y aman a los perros, a los gatos y a algunos otros animales, pero al mismo tiempo ponen comida y animales muertos en su plato todos los días. Y ya sé que este tema es bastante controversial y polémico, pero lo más interesante de este libro, a pesar de que está enfocado en el veganismo, es que nos explica cómo es que psicológicamente pensamos y cómo es que llegamos a compaginar el tener ideas contrarias y valores diferentes. Habla mucho de la disonancia cognitiva, que es un término psicológico que habla de cómo se lidia cuando tenemos como una idea, pero al mismo tiempo tenemos una idea contraria, y qué es lo que hace nuestro cerebro y en sí, pues toda nuestra comprensión para hacer que podamos subsistir con estas dos ideas contrarias. También nos habla de muchos otros conceptos como de paradigmas y en sí ideas que se tienen tanto culturales como sociales,
que nos hacen pensar de una u otra manera. Habla de las tradiciones, de la cultura, de la religión y cómo todas estas cosas pueden llegar a tener un impacto en nuestra forma de pensar. Y se me hace un libro espectacular que te va a hacer repensar muchas de las ideas, de las concepciones que tienes. Y sin duda es un libro que te hará ver el mundo con otros ojos. Totalmente recomendado. En el puesto número 7 les tengo el libro de Las trampas del deseo de Dan Ariely. Este es un libro que también me encanta y en inglés tiene un título que es Predeciblemente Irracional, que básicamente es cómo tenemos ciertos comportamientos irracionales que suelen ser predecibles porque se han hecho varios estudios y experimentos y se ha dado cuenta que bajo ciertas circunstancias no actuamos de la manera más racional. Aunque en algunos otros momentos sí podríamos tomar decisiones un poco más coherentes y racionales, hay situaciones, tanto momentos en donde estamos como muy emocionados o muy tristes, hay también ciertos juegos psicológicos o ciertas cosas que nos pueden cambiar tantito algo y de repente ya tomamos otra decisión que, como les digo, no es la más racional, sin embargo es la que en ese momento parece la mejor y por ende la hacemos o la tomamos. Y de verdad se me hace un libro espectacular, me gusta muchísimo porque el autor es un investigador, entonces él nos habla de cómo se hacen los experimentos, qué es lo que se descubre y finalmente te da unos tips de cómo puedes emplear ese conocimiento para mejorar pues tus relaciones, tu toma de decisiones, para mejorar también tu interacción con otros y es un libro genial, también con mucho humor que yo les recomiendo bastante. En el puesto número 8 les tengo el libro de Aunque tenga miedo, hágalo igual de Susan Jeffers. Este es un libro que leí muy recientemente y me gustó bastante porque nos habla de cómo en el mundo y en sí en la mayoría de las situaciones muchos de nosotros siempre nos vamos a enfrentar con miedo a algo, a hacer cosas nuevas, a entablar conversaciones, a empezar a hacer algo de lo cual no tenemos conocimiento o experiencia. Y en primera instancia nos dice que el tener miedo es algo muy común, no es algo raro ni extraño, pero también nos dice qué es lo que podemos hacer para lidiar con el miedo, para seguir adelante y para hacer las cosas aunque parezca que estamos temblando de tanto pavor. Y es un libro que me gustó muchísimo porque, como les digo, por un lado nos explica todo este lado psicológico y cultural del miedo, pero también nos menciona cómo es que podemos lidiar con él, cómo es que a veces vencer el miedo nos va a llevar a alejarnos de algunas personas o va a generar cierta pues fricción entre los grupos de personas con los que nos relacionamos y te da varias estrategias y formas en las que puedes lidiar con esto que, como les digo, tiene mucho que ver con nuestra salud mental y finalmente te da muchos tips de qué es lo que puedes empezar a implementar para vivir con el miedo y aún así hacer las cosas. Me parece un libro bastante bueno, es un poco más de desarrollo personal, pero entra mucho en la cuestión psicológica y de salud mental, así que por eso se lo recomiendo bastante. En el puesto número 9 les tengo otro de mis libros favoritos que no entiendo por qué no tiene más fama y es el de La carga mental femenina de Samantha Villar. Este es un libro que, como creo que se pueden imaginar por el título, habla de cuál es ese efecto mental que tiene mucho del trabajo que hacen las mujeres, que no solo es el trabajo físico que sí se puede ver y más o menos cuantificar, sino también el trabajo un poco mental, el de organizar y planear cosas, el de tener como que todo en la cabeza y estar siempre pensando en qué va a pasar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y todas estas cuestiones. Es un libro que está muy enfocado en la vida de pareja, sobre todo de padres y de en sí parejas heterosexuales. Sin embargo, este es un libro que yo creo que podría ser útil para cualquier persona que viva con otras personas y también para parejas independientemente de si son heterosexuales, homosexuales o de cualquier otro tipo. Es un libro que habla mucho de cómo se hace la división de tareas y cómo no solo se debe de contemplar el hacer las tareas, sino también el planearlas, el organizarlas, el en sí asegurarte de que se estén haciendo. Y es un libro que siento que puede dar muchas ideas sobre cómo podemos mejorar la salud mental y la relación con otros. Y es un libro que recomiendo muchísimo porque, como ya les comenté, habla mucho de la psicología femenina y de en sí cómo piensan las mujeres, qué hacen, por qué lo hacen. Y también habla mucho de cómo podemos tener y mejorar las relaciones personales. Es un libro que me parece fenomenal, tiene muchos ejemplos, explica todo de manera muy clara y, como ya les comenté, puede ayudar bastante a mejorar las relaciones entre cualquier tipo de personas. En el puesto número 10 les tengo La montaña eres tú de Brianna West. Este es un libro que también disfruté muchísimo, que habla bastante del autosabotaje y de la autocrítica y de cómo es que podemos vencerla. Como el mismo título lo menciona, en este libro la autora habla de que muchas veces nuestro mayor obstáculo y nuestra mayor dificultad de superar somos nosotros mismos. Nosotros somos esa montaña que tenemos que escalar y que tenemos que superar
para alcanzar muchas de nuestras metas, de nuestros deseos, sueños y en sí para tener una vida más plena. Regresando al tema de la salud mental, creo que este libro es vital porque nos ayuda a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar un poco esta situación, esta idea que tenemos de nosotros y para ser un poco más compasivos y empáticos con nosotros mismos, pero también para ser más realistas y darnos cuenta de cuál es el verdadero problema. Es un libro que en algunas ocasiones es un poco duro, la autora no es tan compasiva como la doctora Julie Smith o Lori o como Melanie Joy, que sí siento que son mucho más empáticas. Sin embargo, este libro sí siento que tiene unos muy buenos conceptos, habla también de algunos conceptos psicológicos, explica algunas ideas de pensadores importantes y en realidad te da bastantes estrategias para lidiar con la autocrítica y el autosabotaje. También es un libro que les recomiendo bastante. Y bueno, esos fueron algunos de los libros que les quería mencionar. Si quieren aún más libros que los dejen reflexionando sobre cómo piensan las personas, por qué piensan así y en sí cuál es la psicología de esta humanidad, aquí les dejo otro video en donde también hablo de muchos de esos temas. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Si les encantó, no olviden suscribirse y darle like. Si no les gustó, también díganme qué fue lo que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren suscribirse a mi canal, no olviden hacerlo por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.